Bueno, buenos días a todos y a todas las que están allí escuchándonos, bueno, con los cuales vamos a conversar. Me sumaría en el contexto de lo que ha planteado así prolijamente la ministra, alguna cuestión sobre el vínculo educativo, es decir, volver a decir algo respecto a que, bueno, no los tenemos a los chicos en el aula como usualmente lo teníamos. Eh, las reacciones emocionales, el lenguaje oral, las actitudes, hasta los desparramos psicomotrices de los cuerpos que están activos ahí, eso ha cambiado. Los tenemos en la casa y no sabemos cómo están, no sabemos cómo están sus emociones, cómo está su subjetividad, qué cosas están descubriendo, pero a su vez qué cosas los asedian, los atemorizan, los colocan en una situación de incertidumbre, porque si bien los adultos tenemos algunos recursos por estar más tiempo en el mundo, en la vida, tenemos algunos recursos para pensar y sobrellevar estas cargas. Para los adolescentes es un poco más difícil. Creo que quizás en su tiempo de vida, 14, 15, 16, 17, 18 años, quizás no tuvieron una experiencia de este tipo donde el espacio libre, el de la escuela, el del patio, el de la calle, el de la vereda, el de la plaza, el de la cancha de fútbol, el del río, el del campo, no lo tienen. Entonces el encierro va produciendo también una subjetividad, como decía la ministra, que va a dejar huellas y cargas. Y es bueno pensar estas cosas que no, que seguramente ustedes la están pensando, que no estoy diciendo algo que sea completamente nuevo, pero que sí que nos ponen el desafío de imaginar cómo son las mediaciones, cómo tenemos que mediar en estas relaciones, cómo es la comunicación con los pibes, con las chicas, con los chicos, cómo es la mejor forma del respeto sin que eso signifique que los estemos agrediendo o invadiendo, cuándo podemos comunicarnos. Y eso también nos lleva al plano de las perspectivas de los recursos que hoy disponemos y los que no disponemos, que habitualmente teníamos en el aula presencial. Uno podría decir globalmente, bueno, la educación digital, ¿no? Esto que hace mucho se viene hablando, que progresivamente vamos incorporando, que a veces hacemos resistencia con alguna de esas cosas, en otras veces la vida misma y la realidad nos impone manejar con claridad el WhatsApp o los chats o el correo electrónico. Ya casi las circulares las conocemos más por un grupo de WhatsApp de los profesores o por un correo electrónico. Ya nos tenemos que sentarnos en la sala de profesores a leerla y firmarla. A veces todavía sí, en algunas escuelas sí, en otras no. Todo está como cambiando. Los escenarios educativos están cambiando y no solamente por la pandemia, vienen como marco de una época, digamos, ¿no? Pero evidentemente la pandemia, el aislamiento social, la cuarentena nos colocó en situaciones absolutamente nuevas. Y en ese sentido, pensaba, para no ser larga esta primera conversación con ustedes, pensaba particularmente en los adolescentes ingresantes a primer año. Es decir, en el marco del vínculo educativo, de la emocionalidad que está en juego, de las dos partes, ¿no? También desde el lado de los profesores, porque también los profesores estamos afectados por la situación. Pensando el vínculo educativo, pensando los recursos de la educación digital, me centro un poquito en el ingresante a la escuela secundaria, porque el que se promovió a segundo, a tercero, a cuarto, o a quinto, o a sexto de la escuela técnica, ya tiene un recorrido. Hay como una construcción de la idea de lo que es ser alumno de la secundaria. El que está ingresando a primer año no lo tiene aún, tiene la construcción biográfica de ser alumno de la primaria, que tiene otra cultura. La cultura institucional de la secundaria es otra, o son múltiples culturas, algunas más predominantes o dominantes y otras que están ahí, subalternas, a veces negadas, a veces visibilizadas y protegidas. Entonces pensaba en este sujeto de 13, 14 años que ingresó, que tuvo 4, 5 días, 6 días de clase, que tuvo contacto quizás
con los 10 o 11 profesores de las 10 o 11 materias que tiene en primer año, quizás alcanzó a ir a 2 clases de educación física al patio de la escuela o a la cancha del club, y de repente se tiene que quedar en la casa. Entonces me parece que ese adolescente, esas adolescentes, no están lo suficientemente orientadas, están confundidas. ¿Cómo es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué me van a pedir esta cantidad de profesores que aún no conozco? Con algunos habrán simpatizado, con otros menos, y también le pasa a ustedes, a nosotros los profesores, en relación con ellos. Entonces, pensaba en cómo desarrollar la comunicación, los modos de desarrollarla, para no invadir, por un lado, pero por otro lado, para no dejarlos solos, que sientan que el amparo estatal, público, el amparo escolar está presente en ese medio que cada uno elija, de tal manera de que las acciones formativas que les propongamos no lo saturen, no lo desorienten tanto. No está mal un toque de desorientación, porque en esa desorientación él busca algo, busca una brújula, busca un camino, y si puede hacer interacción con el profesor, podrá preguntar. Y ahí caemos otra vez en el terreno de los recursos. Bueno, para ir cerrando esta idea, cada profesor o profesora pone mano a lo que tiene cerca, lo que tiene más a la mano. Alguna experiencia de grupo de WhatsApp, porque la secundaria tiene una historia con el teléfono, porque los preceptores y las preceptoras, que también es un colaborador importante en las tareas pedagógicas de la escuela, tienen el grupo, identifican a los alumnos o los papás y hay comunicaciones. Otros podrán usar el aula virtual, otros que ya empezaron con la videoconferencia, otros usarán el Facebook, otros usarán Instagram, otros confían en que cuando llegue el cuaderno podrán hacer mediaciones distintas, porque el alumno va a tener un bien cultural especialmente seleccionado con contenidos transversales para trabajar determinadas problemáticas. Bueno, entonces el profesor, si ya puede ir leyendo en la plataforma el cuaderno para secundaria, que lo es tanto para ciclo básico como para ciclo orientado, puede ir pensando cómo hago un seguimiento, cómo hago un acompañamiento, atendiendo a las actividades que se proponen en los materiales y en los contenidos. La preocupación por primer año no es que coloca a los otros alumnos de los otros cursos en situación de no atenderlo, no estoy diciendo eso, solamente digo que miremos un poquito de tal manera que el vínculo se mantenga hasta que podamos volver al aula presencial y trabajar juntos de la mejor manera que lo sabemos hacer nosotros, porque hay una larga tradición y me parece que esa tradición es importante, porque esa experiencia ya hecha también nos va a permitir decidir qué recurso, qué estrategia y qué actitud pongo en marcha y cómo la dosifico para no cansar tampoco, ¿no? Pero eso no significa tener una entrada semanal, eso significa que uno piense en términos de Aristóteles, que decía que la prudencia es actuar con inteligencia en orden a producir el mejor bien para los alumnos. Bueno, es una orientación posible, no es la única. Todos tenemos algún autor, todos somos lectores, los profesores de secundaria, profesoras de secundaria, equipos directivos somos lectores, y en ese sentido me fui adentro de la escuela, con una percepción en un punto colectiva, en un punto personal también, para que también a ustedes les ayude a seguir pensando las intervenciones que tienen que hacer para acompañar a los equipos directivos y a los docentes.